imagen se la puedo poner al final de la plática para que vean que después de esta charla ya puedan ver e identificar un poquitito más de las estructuras. Y sé que como radiólogos que estamos haciendo ultrasonido, pues las imágenes no nos bastan, siempre queremos ver videos cuando estamos hablando o dando alguna plática de ultrasonido, ¿ok? Hay un poquitito de teoría, como todo, ¿no? Pues los antecedentes en 1866, Langdon Down ya estaba asociando, 1866, ella asociaba la cara aplanada y una nariz pequeña con síndrome de Down. Vean cuánto tiempo pasa hasta 1970 con la edad materna avanzada y vean que las señoras o las mamás bueno, igual estoy grande, pero a partir de 35 años ya se considera una edad materna avanzada y se dieron cuenta que a partir de los 35 años podían hacer el diagnóstico de síndrome de Down en un 30% de esos pacientes. Para 1980, ni tan lejos, edad materna avanzada y los marcadores séricos ya nos daban un diagnóstico de un 65%. 1990, digo que de aquí todos, bueno, no, los recién salidos, los que están en la residencia, a lo mejor no habían nacido, no lo sé, yo ya había nacido, pero estaba en la edad materna avanzada, la ausencia local, los marcadores séricos, la gotropina coriónica y la proteína placentaria, que era un test combinado, ya nos daban un diagnóstico del 90%. En el año 2000, no tan lejos, porque ya 25 años, edad materna avanzada, translucencia local, hueso nasal, flujo tricuspidio, ductus venoso más el test combinado, ya nos daban un diagnóstico de un 97% para la síndrome de Down. ¿Okay? ¿Cuáles son los objetivos básicos del primer trimestre? Pues primero ver que hay un embarazo de localización intrauterina, ¿okay? Descartar que sea un embarazo, bueno, no podemos decir ectópico, pero al menos ver el embarazo dentro de la cavidad uterina, ver la debilidad fetal, que tenga frecuencia cardíaca, que esté con los movimientos, que coincidan las semanas, o sea, con las imágenes que estamos viendo en el ultrasonido, y también determinar el número de fetos y el tipo de embarazo gemelar. No es el objetivo de la charla, pero en el primer trimestre también tenemos la información si es un embarazo gemelar bicoriónico, biamiótico, monocoriónico, biamiótico, monocoriónico, monoamiótico, que son, dependiendo del tipo de embarazo gemelar, son las complicaciones que puede tener. ¿Okay? Y eso es bien importante, la edad gestacional real del feto. Nosotros en el primer trimestre es con la edad que nosotros nos vamos a quedar, porque vamos a medir al bebé de la cabecita a las nalguitas y es una edad muchísimo más exacta que una fecha de última regla. Nosotros si nos vamos bueno, los objetivos actuales del primer trimestre, obviamente revisar los marcadores de las cromosomopatías, anomalías fetales mayores, una revisión anatómica detallada, el tamizaje de preeclampsia, que es con el Doppler de las arterias uterinas, y la medición de la longitud cervical, siempre hay que hacerlo por vía vaginal, no hay ninguna contraindicación, eso siempre tiene que ser por vía vaginal y tener la edad gestacional real del bebé. En esta imagen les pongo para que vean por qué le vamos a hacer caso a la edad gestacional en el primer trimestre, porque lo que nosotros vamos a hacer es medir la longitud craniocaudal de la cabecita a las nalguitas y vean que podemos tener una medida muchísimo más exacta. Si nosotros nos basamos en la fecha de última regla, puede haber una variabilidad de hasta 2 semanas. Acuérdense que la primera fase del ciclo menstrual en las mujeres es diferente, ¿okay? Por eso hay mujeres que tienen ciclos menstruales de 33 días, otras de 28, otras de 35, pero lo que no cambia en las mujeres es la segunda fase del ciclo. Viene la ovulación y de la ovulación en 2 semanas, pasan 2 semanas y viene la regla, ¿okay? Entonces, esta variabilidad en la primera parte del ciclo puede hacer que si la paciente crea que por fecha de última regla tiene 9 semanas y le hacemos un ultrasonido y le decimos que tiene 7 semanas, estamos en un rango normal, ¿ok? Aunque esto, pues a la paciente siempre le genera un poquitito de estrés y ansiedad. Tengo 9 semanas y viene de 7, está creciendo, no está creciendo, va a crecer, no va a crecer, pero siempre hay que darle tranquilidad a la paciente. Esta tableta es un poquito ya antigua, pero se sigue usando, y aquí el objetivo de esta tabla es nada más que vean cómo a partir de los 35 años viene un incremento exponencial en el riesgo de trisomía 21. Por eso a partir de los 35 años ya se considera una edad materna avanzada, ¿okay? Y también se incrementa en menor proporción a partir de los 35 años la trisomía 18, la trisomía 13 y el Turner y otros monosomías, ¿okay? Por eso es importante que a partir de los 35, o sea que a los 35 años ya el riesgo en las mujeres es más aumentado para un bebito por algún tema, para un tema genético.
Ojo, actualmente ya es muy común ver pacientes embarazadas de más de 35 años, muchísimo más común. Entonces tenemos que tener más cuidado y hay que ser más minuciosos con este ultrasonido. ¿Okay? ¿Cuáles son los marcadores del primer trimestre? Está la translucencia local, el hueso nasal, el ductus venoso, la válvula tricúspide y el Doppler de las arterias uterinas. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. ¿Okay? Para hacer la translucencia local tenemos que tener en cuenta que deben haber las medidas válidas, que debe ser entre 45 y 85 milímetros, o son los 4.5 centímetros y 8.5 centímetros de una longitud craniocaudal. ¿Por qué estas semanas? Porque son los parámetros internacionales donde nosotros podemos meter todo lo que recopilamos del ultrasonido con estas semanas para poder hacer un cálculo de riesgo. Cuando nosotros estamos arriba de los 85 milímetros ya no podemos hacer un cálculo de riesgo y ya no podemos medir sobre todo el tema de la translucencia nucal y hacer un porcentaje hacerle un riesgo a la paciente. ¿Okay? En términos generales, que quiero que se queden con esto, normales cuando tienen un punto de corte arriba de 3.5 milímetros, en tablas tiene que estar arriba del percentil 99. ¿Okay? La translucencia nucal aumenta el riesgo de trisomía 21, que es el principal marcador que nos aumenta el riesgo para trisomía 21. ¿Okay? Y también el principal factor de riesgo para cardiopatías congénitas. Acuérdense que los bebitos con síndrome de Down, prácticamente uno de cada dos tiene una cardiopatía congénita compleja. Los bebitos que tienen síndrome de Down y que nacen sin una cardiopatía compleja son bebitos, entre comillas, muy afortunados porque van a tener que pasar por el estrés de varias cirugías cardiovasculares. Y la incidencia de cardiopatías congénitas es muchísimo más elevado que la trisomía 21. Para nosotros es más fácil de detectar o hacer un diagnóstico de una cardiopatía congénita que de una trisomía 21. ¿Okay? Entonces vean todo lo que involucra tener una translucencia nucal aumentada, aumento el riesgo de síndrome de Down y aumento también de la incidencia de cardiopatías congénitas. El hueso nasal, el 60-70% de los bebés con trisomía 21 no tienen el hueso nasal. ¿Okay? Ojo, pero también puede estar ausente del 2% de los bebés que están genéticamente normales. ¿Okay? Pueden no tener el hueso nasal y ser un bebito cromosómicamente normal. Esto es bien importante porque hacen algunos libros, dependiendo de donde revisen, que no sea el rincón del vago nada más, son 3 líneas hiperecogénicas. Y ahorita las vamos a ver, no son 2, son 3 líneas hiperecogénicas. Aquí está el huesito de la nariz, aquí está la punta, son estas 3 líneas: la punta, la piel, el hueso y la translucencia nucal. ¿Okay? Digo, aquí vemos otras estructuras que cuando veamos la cabeza del bebé las vamos a revisar, pero también vemos el maxilar, parte del corazón. Pero aquí más que nada quiero que nos enfoquemos en el huesito de la nariz, en estas 3 líneas, que es la punta, la piel, el hueso y la translucencia nucal. ¿Okay? Estas son las imágenes que tenemos que mostrar a las pacientes, estas son las imágenes donde le tenemos que explicar y darle tranquilidad a la paciente. ¿Okay? Aquí traigo otros casos, miren, 36 años, esto es ya muy común. Igual las 3 líneas hiperecogénicas, la punta, la piel, el hueso, punta, piel, hueso, translucencia nucal, corazoncito, el corazón del otro lado. Y fíjense, porque ahorita vamos a ver otras estructuras que no las estoy mencionando aquí intencionadamente, para que vean cómo vamos a ir revisando más cosas. Porque lo de la translucencia nucal y el huesito de la nariz estuvo revisando por muchísimo tiempo. ¿Okay? Y hasta hace algunos años, no sé, unos 10, 8 años, se empezaron a dar cuenta de todas las estructuras que se estaban dejando de ver por solo fijarnos en el huesito de la nariz y la translucencia nucal. Aquí hay muchísima información. ¿Okay? Estas son las imágenes estáticas para recapitular lo que vemos: la punta, la piel, una posición neutra del bebé, unas estructuras cerebrales y la translucencia nucal. ¿Okay? Ahí estamos, para que no se nos olvide, son 3 líneas hiperecogénicas y la translucencia nucal, no más de 3.5 milímetros o arriba del percentil 99 en las tablas. Es muy importante que cuando nosotros hagamos la medición de la translucencia nucal, tiene que ser una posición neutra. ¿Ok?
¿ok? ¿Qué es una posición neutra? Es la posición ideal para venir. Si se dan cuenta, este bebito está en hiperextensión y cuando está en hiperextensión la translucencia nucal puede estar un poquitito más incrementada de lo que realmente está. ¿Okay? Si agarramos al bebito y está en hiperflexión, vean cómo la translucencia nucal va a estar un poquitito más pequeña de lo que realmente es. Pero si agarramos al bebé en una posición neutra, tenemos una translucencia y una medida más real. ¿Okay? Aquí está en hiperextensión, en hiperflexión, que no nos van a servir para hacer una translucencia nucal, y aquí está en una posición neutra. Ojo, también, mira aquí 38 años. Aquí es bien importante porque a veces la membrana amniótica, esta es la membrana amniótica, si calculamos un poquitito el transductor, perdemos la línea de la piel y ya podemos pasar de 3.2 milímetros a una translucencia nucal de 5 milímetros, que eso es un tema ya complejo y ya nos saltamos de solo un síndrome de Down, nos saltamos a muchas otras patologías genéticas. ¿Ok? Pero no hay que medir la membrana amniótica. Ese es un error muy frecuente, muy común de translucencias locales aumentadas que realmente están en un rango normal. Igual es para que vean y no se les olvide que estemos siempre ahí con lo mismo, las tres líneas, la translucencia local. Pero bueno, aquí traje estas, ya me acuerdo por qué. Porque miren, esta es una translucencia local aumentada en una paciente de 28 años, esta es una translucencia local aumentada en una paciente de 27 años, en una paciente de 32 años. ¿Okay? No es lo mismo una translucencia nucal de 2.2 milímetros en una paciente de 40 años, de 38 años, que una translucencia nucal de 2 milímetros en una paciente de 25, de 28 años. ¿Okay? Allá hay una gran diferencia de riesgo. O sea, una translucencia de 2 milímetros en una paciente de 38, 40 años es bastante sospechoso, aunque no nos estemos brincando una translucencia local de 3.5 milímetros. ¿Okay? Volvemos a lo mismo, la edad es un factor de riesgo muy importante. La válvula tricúspide es la válvula auriculoventricular que está en las cavidades derechas, es la más anterior, tiene un espectro muy característico y lo que vamos a revisar nosotros es la regurgitación tricúspidea. Esta no debe ser mayor a 60 centímetros sobre segundos y la regurgitación patológica, o sea, de más de 65 centímetros sobre segundos, no debe estar en el 60% de los bebitos con síndrome de Down. ¿Okay? Y la regurgitación patológica también puede estar en el 8.8% de los bebés cromosómicamente normales. No hay que desesperarnos cuando hacemos un ultrasonido del primer trimestre y empezamos a ver cosas. Acuérdense que es una evaluación integral, está la paciente, información de la paciente, datos de la paciente, y no se apuren por dar un diagnóstico, no sometan a un estrés innecesario a la paciente. ¿Okay? Estos son espectros de válvulas tricúspides. Vale. Aquí a lo que me refiero con un reflujo patológico de más de 65 centímetros sobre segundo, me refiero a este pico de acá, a este pico, a este pico y a este pico. ¿Okay? Cuando este pico llega a 60 centímetros sobre segundo, lo vamos a considerar como una regurgitación patológica. ¿Okay? Aquí están los 60 centímetros sobre segundo, aquí estamos bastante lejos, aquí estamos en 30, aquí estamos en 15, en 30, o sea, son válvulas tricúspides que están completamente normales, que tienen la regurgitación fisiológica, la regurgitación normal. El ductus venoso es un shunt que desvía el 30% de la sangre oxigenada, que va desde la vena umbilical hacia el corazón y cerebro fetal. ¿Okay? De toda la sangre que la mamá le pasa al bebito, este vasito que es el ductus venoso jala o roba el 30% de esa sangre y la desvía directamente hacia el cerebro y corazón del bebé. Tiene una onda espectral muy característica que representa un ciclo cardíaco completo, sístole, diástole. También es el principal predictor de muerte fetal cuando estamos hablando de restricción de crecimiento de inicio temprano, esto es antes de las 32 semanas, y el 80% está alterado en paciente con trisomía 21. ¿Okay? Y también puede estar en el 5% de los fetos cromosómicamente normales. ¿Okay? El ductus venoso es esta imagen que se ve aquí, es donde se forma exactamente la aleacia. Se forma la aleacia porque la morfología del ductus venoso se hace un poquitito más angosta y es como si nosotros tenemos una manguera que está pasando agua y nosotros le ponemos el dedo, sale mayor presión. Entonces, exactamente eso es lo que hace el ductus venoso. Ahí se hace un acotamiento, se hace un poquitito más estrecho y el flujo que pasa
pasa muchísimo más rápido, a velocidades picosistólicas más rápidas, y por eso se genera el aliasio. Y si se dan cuenta, ven cómo aquí entra el cordón umbilical y se va directamente aquí desvía la sangre para conectarla directamente con el corazón del bebé. Estas las podemos medir en un corte longitudinal del bebé, o también puede ser en un corte axial, ¿ok? Vean dónde se forma la aliasca. Aquí está perfectamente bien cómo entra el cordón umbilical, cómo las arterias umbilicales se convierten en las arterias ilíacas, y el ductus venoso, que es la vena umbilical, es la que se va a conectar la sangre con el corazón del bebé. Igual aquí vean cómo se ve la aliasca. Aquí entra igual, arterias ilíacas, el ductus venoso, y él lo conecta directamente con el corazón. Vamos a ver por qué no se pasó esta. Lo puedo hacer en un corte longitudinal y en un corte axial. Aquí no sé por qué no corrió, pero es este punto. Nos pasamos a la que sigue. Este es el espectro del ductus venoso. Este es el pico de la sístole ventricular, otro pico de la diástole ventricular, y este pico en regresión bajo la contracción atrial. En términos generales, si nosotros le ponemos el índice de pulsatilidad, debe estar arriba del percentil 95 para considerarse patológico, o que la contracción o la onda A quede en la línea de base. Y ese ya sería un ductus venoso patológico. El Doppler de las arterias uterinas, pues vamos a checar la preeclampsia. Nosotros, si tenemos solo factores maternos, podemos hacer un 58% de diagnóstico en menos de 34 semanas, de un 70% en las 37, de un 38% de más de 38 semanas de gestación. Si nosotros aumentamos el Doppler de las arterias uterinas y la presión arterial media, podemos incrementar las tasas de detección de preeclampsia. Antes de las 34 semanas en un 83%, menos de las 37 semanas en un 70%, y un 43% cuando son mayores de 38 semanas. ¿Okay? Aquí sí es muy importante, sobre todo, los principales factores de riesgo de preeclampsia son los pacientes con un panículo adiposo generoso, diabéticas, hipertensas, que tuvieron un antecedente de preeclampsia. Y la preeclampsia, mientras más temprano haya sido durante el embarazo, es muchísimo más probable que se vuelva a repetir. O sea, si nosotros tenemos una paciente con un índice de masa corporal alto, que tuvo una preeclampsia a las 28 semanas y la paciente se vuelve a embarazar, tengan por seguro, en un 99%, que esa paciente va a volver a hacer una preeclampsia, y muy probablemente una preeclampsia más complicada. Lo que hacemos con el Doppler de las arterias uterinas es prácticamente medir las uniones que se forman entre los vasos placentarios y los vasos maternos. Y estos son los cambios fisiológicos en el primer trimestre, segundo trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Si se dan cuenta, estos cambios van a hacer que las arterias espiraladas vayan cambiando de conformación anatómica, van perdiendo las células musculares y se van haciendo muchísimo más amplios. ¿Okay? ¿Cómo se va a manifestar en el Doppler espectral? Pues va a haber una pérdida, va a haber el flujo diastólico, va a ir aumentando gradualmente. Aquí es un flujo diastólico pequeño, un flujo diastólico más aumentado, y este es un flujo diastólico más amplio. El Doppler de las arterias uterinas, para considerarse positivo, es igual arriba del percentil 95 y se considera como un factor de riesgo positivo para preeclampsia por Doppler de arterias uterinas. Y esa es una uterina, la verdad es que para todas las arterias uterinas fueron así, pero no todas son así, siempre son un poquitito más complicadas de sacar. ¿Okay? Estos son los espectros, y ya antes se basaba de que si estaba positivo o no estaba positiva en la presencia del notch protodiastólico. Este es el notch protodiastólico, el notch protodiastólico. Pero ven, estas imágenes también tienen el notch y tienen el notch. ¿Cuál es la normal? ¿Cuál es la normal? Como el notch protodiastólico es algo muy apreciativo, o sea, a lo mejor yo lo veo y para mí está positivo y para otro doctor está negativo, se hace una cosa cuantitativa. Entonces lo que se basa en el Doppler de las arterias uterinas es medir el índice de pulsatilidad, y el índice de pulsatilidad es algo que podemos medir. Si el índice de pulsatilidad está en 1.7, 1.8 y queda por arriba del percentil 95, es un tamizaje positivo por Doppler de arterias uterinas para preeclampsia. Entonces, decir que tiene un notch o no lo tiene
es algo muy subjetivo. Lo que para mí puede ser, a lo mejor para ustedes no es, y lo que es para ustedes, a lo mejor para mí no es. Entonces hay que hacerlo más homogéneo, y eso es hacerlo de una manera cuantitativa. Ojo, porque muchas veces cuando queremos medir las arterias uterinas, podemos medir las arterias arcuatas, pero vean el espectro que se ven bastante similares. ¿Okay? Esta es una arteria uterina, esta que es la que vimos en el video anterior, que estaba de este lado, es una arteria uterina. No, no lo es, por eso le puse un signo de interrogación. ¿Cómo se identifica una arteria uterina? Por las velocidades picos históricas. Si tenemos una velocidad picos histórica mayor de 60 centímetros sobre segundo, muy seguramente estamos midiendo una arteria uterina. Pero si medimos esto y tenemos una velocidad picos histórica de 43.6, que es menor de los 60 centímetros sobre segundo, no estamos midiendo una arteria uterina. Y normalmente estas arterias van a tener índices de pulsatividad bajos, aún que si medimos las uterinas estén positivas. ¿Okay? Entonces, si nosotros nos basamos en esto y decimos que está normal el Doppler de las arterias uterinas y no nos fijamos en este pequeño detalle, podemos estar dando